eso los temas que hemos visto la vez anterior y que veremos hoy están relacionados con ese tema, ¿sí? Bueno, la epistaxis la podemos definir, vamos a pasar primero a los objetivos. Los objetivos de la charla de hoy, vamos a tratar de meterla en unos 40-45 minutos, ya es tarde para todos, así todos podemos volver a nuestras actividades llevándonos algunos conceptos. Vamos a revisar muy brevemente la anatomía de la nariz, la anatomía vascular de la nariz. Vamos a describir cómo se diagnostica, cómo se ve una epistaxis, pero bueno, es algo que creo que todos sabemos qué es lo que vamos a ver. Cómo la vamos a clasificar rápidamente y cortito, y vamos a ver algunas causas y cómo son sus tratamientos. Obviamente es un tema bastante extenso como para que lo puedan manejar solo con esta charla, pero la idea es que se lleven algunos conceptos básicos, que les genere algunas dudas y que eso los lleve a investigar un poco más o eventualmente a preguntar cómo se hace, a ver, a interesarse un poco en el tema, porque es una causa muy común de consulta en las guardias. Se cree que las estadísticas generales hablan de que 1 cada 200 consultas es una epistaxis, o sea, eso en cualquier guardia normal que no tenga una demanda muy, muy abultada, podrían tener mínimo 1 por semana, van a ver, ¿sí? Obviamente de esas, la mayoría van a ser como cuenta Farid, que le sangra la nariz y lo detiene con un algodoncito, pero el 10% de las epistaxis que vamos a ver son epistaxis mucho más severas, epistaxis que requieren otro tipo de tratamientos, ¿sí? Bueno, la epistaxis, la definición es sencilla, ¿sí? Es la hemorragia, tanto de fosas nasales o cavidades nasales, o de los senos paranasales, ¿sí? Que son las cavidades laterales y superiores a la fosa nasal. Todos, en realidad no todos, más del 60% de la población en algún momento de su vida tiene algún episodio de epistaxis. O sea que es un montón de personas. Dentro de la vascularización nasal, vamos a ver que hay dos grandes grupos, que vamos a tener dos sistemas, perdón, es la palabra correcta, el sistema carotidio externo y el sistema carotidio interno, que van a tener unas anastomosis anteriores en el área de Little o en la zona de Kieselbach, que es donde se generan las epistaxis anteriores, que después vamos a ver cuáles, que en general son las de menor cuantía, en general no siempre, y son las que tenemos, sería en el septo nasal, en la región de la punta nasal, ¿sí? Acá en estas imágenes vamos a ver esquemáticamente cómo es la vascularización, ¿sí? Como les decía, son dos sistemas, el sistema de la carótida interna y el sistema de la carótida externa, ¿sí? Dentro del sistema carotidio externo, vamos a tener a través de la maxilar interna la rama más común que nos da sangrado, que es la rama de la esfenopalatina, que se llama así porque pasa justamente por el agujero esfenopalatino, y es la que anteriormente, o hace unos años, se iba siempre en las epistaxis que requerían tratamiento quirúrgico, a ligar esa arteria. Era la más común, era el cuco de la otorrinolaringología, ir a ligar la esfenopalatina. Es como yo me formé en la residencia, era ir a ligar la esfenopalatina en casos de epistaxis que no encontrábamos las causas. Bueno, yo les voy a ir contando algunas cosas ahora. Y después tenemos, por la carótida externa, a través de la oftálmica, dos arterias importantes, que son las arterias etmoidal anterior y posterior. Todo esto va a generar un montón de anastomosis, que como les decía antes, tenemos la anastomosis a nivel de la mancha vascular o área de Kieselbach, ¿sí? Que es en la región del Little, en la zona de la punta del tabique nasal. La idea no es que sepan puntualmente todas las arterias, pero más o menos saber que tenemos estos dos grandes sistemas, ¿sí? Como les decía, el sistema carótido externo
a través de la arteria maxilar nos va a dar la efenopalatina, que es la más común, y después a través de la arteria facial, las arterias labial superior y angular. Y de la carótida interna vamos a tener, como les decía, dos arterias importantes, arterias etmoidal anterior y arteria etmoidal posterior, que son ramas de la oftálmica, ¿sí? Son arterias que vienen desde la órbita y atraviesan el techo de la fosa nasal, ¿sí? Son arterias que muy comúnmente podemos dañar en la cirugía otorrinolaringológica de otra índole, cirugía como hablamos a través de poliposis nasal, de tumores nasales, ¿sí? En casos de obstrucción, por ejemplo. Bueno, acá repitiendo un poco más de lo que es la anatomía, como les decía, acá tenemos las arterias etmoidales anterior y posterior, ¿sí? Como ven, sale de la órbita y atraviesa el techo de la fosa nasal a nivel de las celdillas etmoidales, ¿sí? Y cruza hasta el tabique nasal. Y acá tenemos el otro sistema en el cual tenemos arteria esfenopalatina, ¿sí? Y otras ramas. Que como les decía, no me interesa que sepan todas las ramitas, pero más o menos tener el concepto de que son dos sistemas groseramente, carótida externa, carótida interna, y sus anastomosis. Como les decía, el área de Kieselbach es una red de anastomosis a nivel de la parte anterior e inferior del tabique nasal, muy común en los sangrados anteriores, de fácil solución en general, y es una de las causas o una de las zonas más comunes de epistaxis leves y autolimitadas, muchas veces por trauma digital, ya que llegamos de forma muy sencilla a ese sitio. Un poco más de imagen anatómica. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico inicial? Lo importante para poder hacer, ¿de qué nos sirve hacer el diagnóstico de la epistaxis si sabemos que está sangrando la nariz? Lo que queremos es hacer un diagnóstico topo lesional, ¿sí? Topo regional, de ubicación del sangrado, porque eso nos va a permitir adecuar el tratamiento de este, ¿sí? Dependiendo la severidad de la hemorragia, que eso lo vamos a ver con el paciente in vivo, es saber qué más va a necesitar de sostén ese paciente, ¿sí? Un paciente es el que yo puedo recibir en el consultorio, que viene refiriendo epistaxis autolimitadas, que ceden con, como dijo Farid, un algodoncito, que repite, que esa es muy común en niños, ¿sí? En la epistaxis hay una distribución bimodal en la infancia y un poco más en la adultez. Entonces, la idea es evaluar globalmente al paciente para saber qué herramientas de sostén puede llegar a necesitar. Uno es ese paciente, el del consultorio, el que viene sangrando periódicamente, ¿sí? Después tenemos algunos que consultan, que llegan al consultorio con un sangrado que lleva quizá un par de días de evolución severo, que requirió taponaje y que es derivado a la consulta, que no es la forma en realidad. Paciente que ustedes consideran que tiene una hemorragia severa, que requiere eventualmente un taponaje antero-posterior, que lo vamos a ver luego, es un paciente que requiere internación, ¿sí? Requiere internación, requiere control de signos vitales, requiere control de su tensión arterial y requiere antibiótico-terapia por el taponaje. Piensen que ustedes están teniendo un taponaje que en general es de gasa o de algunos tejidos que van a absorber sangre, que es un excelente medio de cultivo bacteriano. Entonces necesitamos tener un control con antibiótico-terapia. Dentro de la evolución inicial, obviamente si lo vemos sangrando activamente, vamos a buscar el sitio. Si no, vamos a hacer una rinoscopía, ¿sí? Una rinoscopía anterior, que se hace con un espéculo de Killian, que es esta herramienta, que lo que hace es abrir el vestíbulo nasal, y uno puede observar el tabique nasal y algunas otras estructuras. En esta imagen, no son imágenes mías, son sacadas de internet. Esta no es una rinoscopía, esto es una endoscopía, ¿sí? Pero vemos el tabique nasal, el cornete inferior, ¿sí? Este es el piso de la fosa nasal derecha, tabique nasal, ¿sí? Y estos son vasos anastomóticos del área de Kieselbach. Acá están sin un sangrado activo, ¿sí? Pero podríamos tener algún sangrado, un babeo, o incluso, a veces, estos vasos son arteriales, y tenemos un
chorro de sangre francamente visible, ¿sí? Acá podemos ver lo mismo, esto es un niño, como les decía, es más común en niños. Fíjense cómo el vaso transcurre en el septo nasal, está al revés que en este caso, es una fosa nasal izquierda. Esto sí es una rinoscopía anterior, hecha con un espéculo de Killian, y eso es lo que veríamos nosotros, ¿sí? ¿Cómo las vamos a clasificar globalmente? En leves, ¿sí? Que como les decía antes, el 90% son leves, muchas veces autolimitadas, y ceden con curaciones mínimas, que puede ser un algodón, una gasa, y la compresión del sitio de sangrado. Siempre recuerden, es muy común, incluso armando la charla y buscando algunas imágenes, encontré un montón de imágenes en las cuales muestran la compresión acá. Este sitio no tiene ningún sentido. Vimos la anatomía de la vascular y por ahí no transcurre ningún vaso de los que puede estar dándonos problemas. Pero si nosotros hacemos este movimiento, ¿sí? Si sangra la fosa nasal, en este caso derecha, compresión del sitio sangrado, área de Kieselbach. Ahí estoy directamente comprimiendo el área de Kieselbach. ¿Cuánto tiempo? Unos 10, 15 minutos, el tiempo que necesitan las plaquetas para hacer un poco su trabajo, ¿sí? Como les había comentado antes, más o menos el 10% de las epistaxis van a ser epistaxis más severas que requieran incluso, en algunos casos, internación, ¿sí? Van a ser sangrados que pueden ser a veces crónicos, no agudos, pero que generan un compromiso hemodinámico de los pacientes. Como les comentaba antes, lo importante para el tratamiento definitivo es hacer un diagnóstico de la ubicación, ¿sí? Globalmente las separamos en dos, en epistaxis anteriores, que básicamente están dadas por hemorragias y lesiones en el área de Kieselbach, y epistaxis posteriores, que acá entra todo el resto, ¿sí? Todo lo que sea del tercio medio de la nariz hacia atrás lo vamos a definir como epistaxis posteriores, que típicamente se lo relacionaba con ramas de la esfenopalatina famosa esta que hablábamos recién. Pero pueden ser en realidad no solo epistaxis posteriores, sino que también a veces las podemos subdividir en superiores, que son cuando justamente las ramas etmoidal anterior o posterior son las involucradas, ¿sí? ¿Cuáles son las causas más comunes? Dentro de las anteriores, la causa más común es el trauma digital, ¿sí? En niños, incluso en adultos también, el trauma digital del área de Kieselbach genera lesiones vasculares, sangrado, ¿sí? Que obviamente van a ser peores en pacientes adultos, por ejemplo, que utilizan ácido acetilsalicílico como antiagregante, que incluso pueden estar anticoagulados por fibrilación auricular o distintas causas, ¿sí? Después tenemos las iatrógenas, que son las que vemos nosotros muchas veces intra o postquirúrgicamente, que son por cirugías, ¿sí? Nosotros cuando operamos la nariz, operamos los cornetes nasales, operamos el tabique nasal, o los pólipos nasales, son áreas que tienen, como vieron ustedes, una rica vascularización, y muchas veces, como la cirugía se hace en general con una hipotensión controlada, tenemos algún sangrado que pasó desapercibido en el intraoperatorio y que a posteriori nos puede llegar a traer algún inconveniente, ¿sí? Obviamente los traumatismos craneofaciales, las fracturas nasales y demás, también se van a asociar por lesión mucosa o lesión de alguno de estos vasos con epistaxis, y mucho más raro, esto es casi anecdótico, yo por suerte no lo vi y espero no verlo, la ruptura de aneurismas carotídeos. También tenemos dentro de las etiologías locales o nasales propiamente, o sinusales, lo que son tumores o procesos inflamatorios crónicos, como pueden ser las rinitis, incluso algunos agudas, la rinitis o rinosinusitis, favorecen por procesos inflamatorios el sangrado nasal por lesiones mucosas asociadas. Y los tumores, tenemos tumores benignos, tumores malignos, que obviamente por compromiso, por crecimiento y demás, pueden llegar a generar epistaxis. Dentro de ellos, el que más énfasis yo siempre hago es, que lo hablamos un poco en la clase pasada, es el angiofibroma.
que eso vamos a hablar unas palabras al final después de la charla de epistaxis, muy cortito, para dejar algunos conceptos sobre el angiofibroma o fibroangioma nasofaringio juvenil, que es un tumor vascular básicamente, que debuta en muchos casos justamente con epistaxis. Dentro de las causas generales o de etiologías generales, obviamente vamos a tener las coagulopatías, las alteraciones de plaquetas, el déficit de factores de coagulación. Yo acá les puse la hipertensión arterial, pero yo soy un defensor de que no es causa, sino es, en algunos pacientes, consecuencia. Ustedes van a ver, si viene un paciente con un sangrado en la guardia, le toman la tensión arterial, va a estar hipertenso, porque obviamente el sangrado es un estrés. Eh, la, la idea que tienen los pacientes muchas veces es que la nariz es una válvula y que si sangró, mejor para prevenir daño a nivel de otros órganos. Eh, para que la presión baje, uno debería perder un volumen de sangre importante. Entonces, yo la verdad que considero, más allá que en algunos libros, incluso que ustedes van a ver, el libro básico que tenemos de otorrinolaringología, el Diamante, la tiene como causa la hipertensión arterial, pero es algo que se puede llegar a discutir. Sí es cierto que la hipertensión arterial, como ustedes saben, va a generar alteraciones vasculares que va a redundar en quizá fragilidad capilar en algunos casos, ¿sí? Pero no siempre es la causa, o yo no lo considero como causa de epistaxis. Sí es un factor favorecedor y sí puede ser un factor que perpetúe un poco la hemorragia. Y epistaxis esencial, en general, cuando no tenemos diagnósticos. ¿Cómo va a ser el tratamiento en agudo de la epistaxis? En general, en la posición va a ser una posición sentado, ¿sí? Por una cuestión de que puede manejar mejor el flujo de sangre que va a ir hacia posterior, hacia orofaringe, lo puede deglutir más fácilmente, o eventualmente si ustedes hacen que el paciente se ponga hacia adelante, lo va a poder escupir sin ningún problema. A nivel nasal se van a formar muchos coágulos que van a limitar la visión de ustedes del sitio de sangrado. Entonces, contrario a lo que a veces uno piensa, lo que deberían hacer es que suene y que limpie, o si tienen aspiración y elementos apropiados, limpiar la fosa nasal ustedes para poder observar correctamente. Una vez definido, si impresiona que es anterior, lo que debemos hacer, como les decía antes, es la compresión digital del sitio de sangrado. En general, si es anterior, como dijimos, va a ser el área de Kieselbach, entre 10 a 15 minutos, ¿sí? Y realizar un taponamiento, que el tapón lo que va a hacer es justamente hacer la compresión durante mayor cantidad de tiempo, ¿sí? El tapón, que la literatura siempre habla de usar lidocaína para que no moleste el ingreso de la gasa en la fosa nasal, y un vasoconstrictor. El vasoconstrictor típicamente se usaba porque nos favorece que el vaso sanguíneo cierre, pero eso nos puede marear un poco porque dejamos de percibir el sitio de sangrado, ¿sí? Entonces, cuando se va el efecto, puede que vuelva a sangrar. Entonces, lo ideal muchas veces es, hasta no tenerlo ubicado, tratar de no utilizar vasoconstrictores, ¿sí? Esto es algo que cada vez hacemos más en las cirugías de epistaxis. Antes lo típico era apenas llegaba el paciente, limpiábamos, poníamos unos algodones o unos lentines que se llaman, que son como la bailarina de cocina, cortadas, con adrenalina pura, o algunos colegas usan algunas diluciones, para mejorar para generar vasoconstricción y mejorar la visualización de la fosa nasal, y la verdad que eso nos lleva a perdernos sitios de sangrado, y que eso era lo que muchas veces llevaba a que terminemos haciendo la ligadura de la arteria fenopalatina, que es ir cada vez más proximal a cerrar la canilla, ¿sí? Cuando lo ideal es buscar bien distal el sitio puntual de sangrado y ir y cauterizar ahí, como yo les voy a mostrar después en un par de ejemplos, ¿sí?
Bueno, la hemostasia local, como les hablaba recién, va a ser con taponamientos, ¿sí? Que el tapón puede ser, dependiendo el sitio de sangrado y la severidad del mismo, puede ser un taponaje anterior, en sangrados justamente de epistaxis anteriores, y un taponaje anteroposterior en las epistaxis posteriores, ¿sí? Siempre un taponaje, cuando es para epistaxis posteriores, lleva un taponaje anterior de base y además un taponaje posterior, que luego les voy a mostrar unas imágenes de cómo es más o menos, ¿sí? Eh, sí hay que tener en cuenta que los tratamientos de las epistaxis van a depender mucho, no un poco, de quiénes son, ¿sí? No es lo mismo médico general, médico clínico, pediatra, que un otorrino especializado, y de dónde se encuentran, ¿sí? Si se encuentran en una guardia, si se encuentran en una salita, si se encuentran en el consultorio o si están en quirófano, ¿sí? Ustedes van a ver si en algún momento están en consultorio con alguno de nosotros, que vamos a manejar la epistaxis de una forma quizá distinta a lo que yo les estoy mostrando. Es raro que vean que nosotros hagamos un taponaje en el consultorio, porque tenemos la posibilidad de usar algunas otras herramientas. Tengo la posibilidad de cauterizar al paciente a veces incluso en el consultorio, y tengo la posibilidad de ingresarlo a quirófano y hacer una cirugía endoscópica de control de epistaxis. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque varía mucho cómo nos vamos a manejar, ¿sí? Existen, dentro de los taponajes, se puede usar, si es un taponaje anterior, se puede usar gasa, se puede usar algunos materiales hemostáticos, después les voy a mostrar un tipo de tapón que venden en la industria. Existen balones insuflables, existen materiales hemostáticos que se pueden colocar en la nariz, pero la base de todo es la compresión del sitio de sangrado en los taponamientos. Y después tenemos las cauterizaciones, que la cauterización puede ser química, ¿sí? El más común es el nitrato de plata, que es un químico que al entrar en contacto con la mucosa genera una quemadura de la misma, y eso genera una cicatrización que cerraría el vaso sanguíneo. Yo la he usado en la residencia. La verdad que funciona, es más lenta quizá la cauterización, entonces a veces puede que te genere un poco más, te lleve más tiempo y tengas más episodios de sangrado mientras estás realizando la cauterización. Después puede ser eléctrica por una cauterización térmica, se calienta un ansa, eso era más antiguo, que eh, es como calentar un alambre y generar la quemadura. Esto siempre se hace, no el nitrato, pero la cauterización eléctrica o con galvano cauterio o incluso el láser. Primero se infiltra con silocaína o con silocaína más epinefrina si uno ya localizó el sitio y cauteriza el sitio de sangrado. Esto que les muestro acá son herramientas básicas para hacer el tratamiento y poder hacer un taponamiento de una nariz. Un espéculo de Killian y una pinza bayoneta sería lo básico, ¿sí? Esta pinza también es muy útil, pero con estos dos instrumentos ustedes podrían tratar una epistaxis anterior o incluso anteroposterior, ¿sí? Esta es la forma en la que deberíamos dejar la gasa, ¿sí? Que van a ser gasas, se llaman iodoformadas o gasa vaselinada, que son tiras largas, muy largas, de gasa, y que la idea es desde el piso de la fosa nasal hacia el techo, ir haciendo capas de la misma, para que eso vaya generando una compresión dentro de la fosa nasal. Es súper incómodo, el paciente no siempre lo tolera, es muy difícil de realizar mientras el paciente está rechazando la terapéutica, pero obviamente uno tiene que explicarle que es el tratamiento adecuado cuando están en ciertas situaciones, en ciertos lugares y con cierta formación, ¿sí? Este taponaje entonces es un taponaje anterior, que es el que van a usar para una epistaxis anterior, y el mismo que van a usar en un taponaje anteroposterior en una epistaxis posterior.
Esto es un tapón que se llama Rapid Rhino, que lo venden en el mercado. Es un tapón insuflable, ¿sí? Lo van a insuflar con solución fisiológica, no, con agua mejor, porque la solución fisiológica a veces puede tapar y obstruir porque se decantan algunas sales y se obstruye, después no lo pueden sacar. Con agua es mejor. Siempre se moja esto porque está recubierto por una tela que es hemostática, entonces si lo mojan, lo colocan en la nariz y lo insuflan. Tiene una presión bastante controlada, entonces va a llegar un momento que no lo pueden insuflar más, y genera, como ven acá en esta imagen, rellena la fosa nasal y comprime el sitio de sangrado. Y como la tela es una tela hemostática, favorece la hemostasia local de esa nariz. Doc, ¿y en qué se lo moja? Porque En nosotros agua. tuvimos una clase con unos residentes que dieron un Ateneo Sí. y hablaron de que quizás se le ponía vaselina, pero no me acuerdo si era este tapón o era el algodón que se le ponía No, vaselina. por ejemplo, si vos no tenés gasas iodoformadas o vaselinadas hechas, la podés hacer vos cortando una gasa y ponerle vaselina. En ese caso sí podés usar vaselina. En este caso, como vos necesitas que eso entre en contacto con la mucosa, no conviene usar vaselina, solo mojarlo, ¿sí? Pero es esa marca puntual, ¿sí? Rapid Rhino se llama este. Ah, bien, gracias, ¿Sí? Doc. De nada. Este es un tapón de doble balón, este es súper sencillo, la verdad que si en algún momento alguno de ustedes elige alguna especialidad en la cual puede estar en contacto con pacientes con epistaxis, está bueno tener esto en el bolsito porque te ayuda muchísimo, es súper sencillo. Es como una sonda que tiene dos balones, ¿sí? Entonces lo pueden usar tanto en epistaxis anteriores como posteriores. Este está más hecho para posteriores, tiene este balón que va a quedar a nivel de la coana, ¿sí? Del final de la fosa nasal, y esto va a ocupar la fosa nasal propiamente dicha haciendo presión, ¿sí? Fíjense que acá tienen cuántos centímetros cúbicos entran por cada, sí, creo que son centímetros cúbicos, no veo bien, pero si mal no recuerdo son centímetros cúbicos acá sí también se llenan con agua, ¿sí? No con aire. Y acá en esta imagen lo que vemos es la realización de un taponaje antero-posterior, ¿sí? Como se hacía antiguamente. Primero pasaban una sonda Nelaton por la fosa nasal, con un bajalenguas, bajaban la lengua y detrás del paladar iban a ver la punta de la sonda Nelaton, traccionaban de la sonda por boca, ¿sí? Por boca, y se anudaba un packing, un paquetito, como decía mi profe de la residencia, que es gasas enrolladas y anudadas en forma de, como si fuese un regalito, con un lino, que es un material que se utiliza a veces para suturar. Eso lo anudaban a la sonda Nelaton, traccionaban de la sonda Nelaton en este sentido, entonces el paquetito quedaba impactado acá atrás, como ven acá, ¿sí? Quedaba impactado. Y siempre traccionando del hilito acá. Entonces eso lo impactaban en la coana, que recuerden que es el fin de la fosa nasal, la unión con la rinofaringe, ¿sí? Generan eso y a continuación generan un taponaje anterior de gasa, como vimos, con capas y capas y capas y capas y capas de gasa vaselinada para generar una compresión total de la fosa nasal, ¿sí? Y finalmente, con los hilos que nosotros traccionamos acá, se ponía un rollo de gasa para generar un stop, entonces tenías comprimida toda la fosa nasal y la gasa compactada llena de gasas, ¿sí? La fosa nasal toda llena de gasas. Eh, Después, que probablemente alguno de ustedes vio en algún momento, este paquetito y todo esto se cambió por una sonda Foley. Entonces vos pasás la sonda Foley, visualizás cuando ya pasaste por debajo del paladar, o sea que ya estás ahí, comenzás a insuflar el balón de la sonda Foley con agua y empezás a traccionarlo hasta que sentís que queda enclavado en el reborde conal, ¿sí? Manteniendo esa tracción, procedemos a hacer el taponaje anterior, ¿sí? Y después hay que anclar
la sonda al vestíbulo nasal, que eso puede ser anudando un paquetito similar a este, ¿sí? Anudando un paquetito de gasa en la punta, traccionando siempre de la sonda, o yo lo que usé las últimas veces que lo hice, que por suerte hace mucho tiempo que no hago, estaba en el hospital y me conseguía los clips de cordón umbilical, entonces traccionaba, ponía gasa como para no lastimar y clampeaba con el clip de cordón. Entonces la sonda queda traccionando, anclada bien en la coana y cumpliendo su función. Este tapón puede estar entre 4 a 5 días y después debe ser retirado. Como les decía, nosotros, como tenemos otras opciones de tratamiento, evitamos hacer estos taponajes y tendemos cada vez más rápido y tenemos la posibilidad de ir a quirófano y cauterizarlos y de controlar el sangrado mucho más distal, bien puntual el sitio de sangrado, sin generar tanto traumatismo como pueden generar estos tapones que requieren más días de internación, requieren antibiótico-terapia, control del dolor, porque es algo muy doloroso tener el balón insuflado, a veces con varios mililitros de agua en la rinofaringe, es súper doloroso, tapa el oído, la verdad que es muy incómodo, pero bueno, en algunos casos, como les decía anteriormente, es la única opción de tratamiento que tenemos. Acá vemos, bueno, una rinoscopía anterior, ¿sí? Y vemos la mancha ahí gris, no sé si llegan a verla, a ver si le puedo dar... No, pensé que Sí, se podía ver. La mancha gris, esa es una cauterización química con nitrato de plata, ¿sí? Así es como queda, ¿sí? Después hay otras opciones que la verdad que yo la embolización selectiva, se las dejaría como para última opción, ¿sí? Realmente los pacientes en los cuales nosotros hemos tenido relación con embolizaciones selectivas son pacientes que no han andado bien y que han terminado requiriendo la cirugía endoscópica para resolución del problema, ¿sí? Entonces, la embolización tiene que ser el último eslabón del algoritmo de tratamientos. A veces, y más en la zona, como es difícil, somos relativamente pocos los otorrinos que tratamos a veces las epistaxis, los pacientes terminan llegando después de haber sido embolizados, incluso más de una vez, ¿sí? Hemos tenido pacientes que han sido embolizados 2 o 3 veces antes de que podamos ingresarlos a quirófano o no nos llegaron y terminaron pasando primero por manos de los hemodinamistas, que intentan hacer lo que pueden, pero el tratamiento no es el indicado de la embolización selectiva, ¿sí? Como les decía, las ligaduras de las arterias en algunos casos son ligaduras vasculares que se hacen endoscópicamente en muchos casos, o en algunos casos pueden ser cirugías abiertas con incisiones externas para el control de sangrado. Por suerte, cada vez tenemos más herramientas para resolverlas endoscópicamente con menor daño de la nariz y de las estructuras nasales, mucho más conservadoras de la anatomía normal. A ver si se... Bueno, esta justo pareció adrede en las últimas... Este paciente es de la semana pasada y el que les voy a mostrar después es del anterior. Está muy saturado de rojo porque no está grabado desde la consola, está grabado con el celular desde fuera de la pantalla, pero esto es una fosa nasal derecha, este es el cornete medio, ¿sí? Y ahí ven claramente, ¿se ve el sangrado? ¿Lo ven Sí, bien? sí, sí, sí. Sí, doctor. Ven que se distingue un sangrado arterial, que en ocasiones se distingue bien el latido, ¿sí? Ese punto se llama S-point, o punto de Stam. Stam es un profesor brasilero de San Pablo que lo definió, y estos son los sitios que cuando nosotros utilizábamos agentes vasoconstrictores, como puede ser la adrenalina, en el intraoperatorio, nos perdíamos de estas situaciones porque la vasoconstricción las tapaba, dejaba de sangrar, y entonces terminábamos yendo a vasos mucho más groseros, más proximales, a ligar esos vasos para evitar estos sangrados. Ahora, como intentamos
tener un control mucho más distal del sitio de sangrado, o sea, puntual en el sitio de sangrado. Este procedimiento puntualmente duró 10 minutos, ¿sí? El paciente entró después de 48 horas de taponaje, con una baja del hematocrito muy importante, y en 10-15 minutos habíamos resuelto su problema y se va a la casa sin tapón, sin nada. Obviamente esperamos a que pueda, a ver cómo lo puedo pasar, a que pueda recuperarse de la pérdida hemática, ¿sí? Que mejore que recupere hematocrito. En algunos casos de estos pacientes requieren transfusiones, ¿sí? Y ahí ven que lo que hacemos es la cauterización, ¿sí? Esto es una aspiración coaguladora, la punta coagula, entonces haciendo contacto en el sitio es suficiente. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta si el sangrado es arterial o venoso? Vas a ver que si es arterial, ves eso, pulsa, late, ¿sí? El sangrado venoso es mucho más continuo, sin muchas fluctuaciones en el flujo, ¿sí? En definitiva, el tratamiento es el mismo, ¿sí? Bien. No nos va a cambiar el tratamiento que sea arterial o venoso, salvo que sea algo muy severo y que si es venoso y te vas a ligar la efenopalatina, no te va a generar ningún beneficio, porque estás ligando una arteria. Claro. Pero en general los sangrados venosos son mucho más sencillos de resolver, y con una cauterización mínima o con el mismo taponaje lo vas a poder controlar, ¿sí? Bien. Mayoritariamente van a ser de este tipo, van a ser arteriales como este. Bien. Ahí pasamos otro. Bien, este es el de hace 2 semanas. ¿Viste cómo ahí es francamente arterial? Sí. ¿Sí? Ahí no tenés como Se ve como el realmente. latido ese. Sí, exactamente. Profe, una consulta, ¿y esto solo, o sea, lo de identificar el lugar de sangrado lo puede hacer un otorrino o ponerle un médico de emergencias o alguien un médico de guardia normal lo puede identificar? Sí, claro, sí. Depende de un poco a veces del instrumental. Si vos no tenés, por ejemplo, un espéculo de Killian básico como el que veíamos recién, que vos no podés abrir el vestíbulo nasal, probablemente no llegues a ver mucho más de los primeros 5 milímetros de la nariz, ¿sí? Pero si vos lográs hacer una rinoscopía completa, podés llegar hasta ver un sangrado mucho más posterior sin ningún problema, ¿sí? Claro. Y hay cosas, tipo, tenés que llamar si no llegas a ver nada ahí dentro de lo que podés llegar a ver en una guardia, tenés que llamar sí o sí al otorrino. La ¿O idea cuánto sería, tiempo podés esperar hasta...? no, la idea sería que ustedes puedan formarse, capacitarse y demás para dar el primer auxilio, que sería eventualmente hacer un taponaje anterior o anteroposterior, dependiendo del caso. Claro. ¿Sí? Porque vos tenés que... Y bueno, y como hablábamos antes, va a depender un poco de la repercusión hemodinámica que tenga, ¿sí? Claro, en realidad me refería para no dificultar esto de que nos contabas de que si vos haces un tapón con adrenalina, eh, después dificultás el No, proceso de igual, buscar de dónde sale. cuando vos haces un taponaje con un vasoconstrictor, el vasoconstrictor Ujú. tiene una vida media limitada. Entonces, probablemente si vos le haces el taponaje, ya a la hora ya no tenés nada de vasoconstricción por la droga en esa nariz. Así que tranquila. Se puede Bien, bien. utilizar el vasoconstrictor como primer auxilio sin ningún problema, ¿sí? Bien. Gracias, tenía esa duda. No. Bueno, ahí vieron otro sangrado, fosa nasal izquierda, ¿sí? Bien digo, ¿sí? Este es el coronete inferior, ¿sí? También podría considerarse un S-point por el tipo de sangrado que tenía. Esto, acá justo lo estamos viendo ya sangrando, pero cuando entramos en estos pacientes, a veces vemos como un mamelón mucoso, y apenas uno lo roza, apenas lo tocas con el aspirador, se produce eso, que fue lo que pasó en los 2 casos, ¿sí? En los 2 casos fue la misma situación, veíamos el mamelón mucoso, y apenas al mínimo contacto empieza a sangrar de esa forma como ustedes lo vieron ahí.
Bueno, este es el paciente de recién, fosa nasal izquierda, ya cauterizada. Fíjense que ya el sangrado se detuvo. Lo que veíamos recién pulsando ya no está más. Después podemos utilizar, que esto la verdad que en algunos pacientes utilizamos algunos activadores de la coagulación, y en pacientes que han perdido mucha sangre podemos requerir plasma fresco, algún concentrado plaquetario. Obviamente, dependiendo de la pérdida del hematocrito, pueden requerir unidades de glóbulos rojos, ¿sí?, para transfusiones y la eventual reposición de volumen. Bueno, esto es un algoritmo de un poco de decisiones, pero va a depender un poco de lo que ustedes vean y de lo que ustedes tengan a disposición para hacer, ¿sí? Como les decía, la causa y la ubicación van a definir el tratamiento. Bueno, para ir concluyendo sobre epistaxis, es una urgencia que tiene potencial gravedad en un porcentaje pequeño de los casos, pero son los casos que van a consultar en las guardias, así que dependiendo la formación que ustedes tengan o la actividad laboral que ustedes tengan, se pueden cruzar más o menos frecuentemente con esta patología, ¿sí? El manejo va a ser escalonado, como les decía, desde medidas muy simples, como puede ser la compresión, hasta ingreso a quirófano o eventualmente hemodinamia, ¿sí? La importancia va a ser del diagnóstico etiológico diferido, más que nada para la prevención de otros procesos, más que nada cuando son coagulopatías o cuando tiene algo que lo predispone. Si es algo puntual, en general uno resuelve la epistaxis y el paciente ya no requiere más tratamientos. Y siempre es importante, obviamente, el manejo multidisciplinario. Yo puedo cerrar la canilla, pero no puedo compensar hemodinámicamente al paciente. Eso requerimos de los clínicos, de hemoterapia eventualmente. Entonces es importante la comunicación entre todos. Ahora vamos a hablar rapidito de, como les decía, del fibroangioma nasofaringeo juvenil, ¿sí?, o angiofibroma nasofaringeo juvenil, que es una neoplasia, un tumor benigno, vascular, que es localmente agresivo, ¿sí?, no metastatiza, ¿sí?, tiene un crecimiento local únicamente y regional, y tiene un cuadro clínico bastante típico, que es, en general, pacientes masculinos, adolescentes, típicamente entre los 12, a veces puede ser un poco más chico, hasta los 18 años de edad, y consultan muchas veces, o el motivo inicial de la consulta son epistaxis recurrentes. Son sangrados a veces de baja cuantía, pero que empiezan a ser variables en su intensidad y frecuencia hasta poder llegar a ser mortales, ¿sí?, que debuten con una hemorragia masiva, ¿sí? En general son unilaterales, aunque por el crecimiento pueden tener sangrados de ambas fosas nasales, ¿sí? Y en general, estas maniobras que nosotros hacemos, por eso es importante la etiología en algunos sangrados, hacemos el taponaje y demás, y no logramos controlar o cohibir completamente el sangrado, ¿sí? También van a presentar obstrucción nasal, porque ese crecimiento tumoral obviamente va a obstruir la nariz, entonces el paciente va a tener la fosa nasal tapada. Muchas veces pueden tener molestias en el oído por la compresión que genera la tumoración, y a veces, cuando es muy grande, pueden llegar a verlo por la faringe. Le hacen abrir la boca y pueden ver la masa pulsátil detrás del paladar blando, ¿sí? Después podemos tener, por la misma extensión local, como les decía, que son localmente agresivos, dolores por compresión de algunos nervios y de los senos paranasales, cefalea porque puede invadir la base del cráneo, alteraciones auditivas, como les decía, puede generar obstrucción de la trompa de Eustaquio y generar hipoacusias en general de conducción o de transmisión, y puede generar compromiso orbitario. Entonces algunos pacientes tienen problemas oculares, ¿sí? Cuando uno lo mira en la endoscopía o a veces incluso en la rinoscopía anterior, vemos una lesión que es polipoidea, que es muy bien definida, no ulcerada habitualmente, de un rojo muy intenso, muchas veces pulsátil, y que apenas la tocamos puede generar algún sangrado, ¿sí? Su crecimiento va a generar desplazamiento de estructuras, porque es de crecimiento relativamente lento, entonces va a ir desplazando las estructuras.
tomográfica, vamos a hacer para su diagnóstico el par radiológico es lo ideal en estos casos, la tomografía y la angiotac o la resonancia. En el laboratorio no vamos a encontrar algún marcador específico, sí podemos encontrar algunas alteraciones relacionadas con la pérdida hemática crónica de baja cuantía. Acá tenemos, este es un paciente, tiene, si no me equivoco, 11 años, no es paciente mío, me lo consultaron, incluso está en otra provincia, pero pueden ver la imagen, fíjense la erosión de maxilar, este paciente ya tiene compromiso orbitario, incluso este estudio es más viejo, en un estudio más reciente tiene hasta compromiso de la base de cráneo. Este es un estudio tomográfico, cortes axiales y cortes coronales, y acá vemos la imagen de resonancia, ¿sí? Fíjense el tamaño de la lesión tumoral, ¿sí? Fíjense cómo desplaza el globo ocular, ¿lo ven ahí? ¿Cuáles serían en estos casos el tratamiento? Bueno, dependiendo cómo se presente, si se presenta con una hemorragia, el control de la hemorragia aguda y la estabilización, corrección de su anemia y adecuarlo para el tratamiento siguiente, que es la resección quirúrgica del tumor. Si el tratamiento de estos tumores es básicamente la resección quirúrgica, que puede ser endoscópica, abierta, combinada, va a depender del estadio tumoral, que depende del tamaño y de la extensión a qué estructuras compromete, ¿sí? Se puede usar en algunos casos seleccionados la radioterapia, y hay algunos antiangiogénicos que se están utilizando, pero no disminuirían el volumen de un tumor de gran tamaño, pero sí podría usarse cuando después de la cirugía quedó tumor residual, por ejemplo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo se mantiene, no sé si lo dijo, el tapón? ¿Por cuánto tiempo lo puede mantener el paciente? Les comenté el taponaje anterior, perdón, el taponaje posterior, entre 4 o 5 días podríamos llegar a dejarlo, siempre con tratamiento con antibióticos, analgésicos y control de tensión arterial. Ese paciente debería estar internado. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Y el taponaje anterior uno lo puede dejar entre 48 y 72 horas. Y yo particularmente también trato de dejarles antibióticos a esos pacientes. ¿Sí? En general es mucho más tolerable, no duele tanto, entonces podés no usar analgésicos. ¿Sí? Bueno. Profe, yo tengo una duda, perdón. Diga. No, tranquilo. ¿Hay algún criterio de alarma ante la epistaxis? Por ejemplo, lo que escuché mucho son epistaxis acompañadas de cefalea. No sé si eso, por ejemplo, es o sea, sería como más una alarma o es más importante la tensión arterial y eso. Bueno, como les decía, yo estoy un poco en contra de la relación epistaxis e hipertensión arterial como causa de, pero no la excluye. Hay pacientes que obviamente, por eso hay que tratar al paciente globalmente y evaluar los signos vitales, ¿sí? Pero no es que alarme más, ¿sí? Ok. No es que alarme más. Bueno, acá tienen el QR para el mini test, de todas formas, ahora se los mando en Profe, el ahí chat. intenté abrirlo y pide acceso. Sí, a mí también. A ver. Sí, a mí también. Debería entrar al Docs donde lo hizo y en la parte de compartir lo puede modificar. Ah, qué crack. A ver. Denme un segundo. A ver. ¿Vos decís que es en configuración? Si aprieta compartir, le abre como para mandar a tantos mail y ahí un poquito más abajo aparece la opción de que todos lo tengan, sean lectores o editores. A ver, compartir y me tira un enlace. A ver, probamos con este. Denme unos minutitos, a ver, probamos si este le sirve. ¿Le llegó ahí por el mensaje? Sí, profe, pero no deja. También necesitas acceso. A ver.
¿Qué habré hecho mal? A ver, última prueba y si no se los mando luego. Yo ahí lo volví a cargar y está libre, o sea, podemos entrar. Ah, ok, listo. Ahí entonces tienen un ratito. Es súper fácil. Gracias, Lucas. Gracias, Doc. Tamara, Sofía, Néstor, Gisela, Paula. Profe, ¿le puedo hacer una consulta cuando se retiren todos, por favor? Ningún problema. Gisela, Paula, Agustina. No sé Doc, qué ¿le hago una pregunta? Sí, Perdón, ¿se sabe cuándo es el parcial? no, todavía no lo sé. Ah, bueno, ¿el sábado da usted la clase? No, el doctor Pellín. Ah, bien. Bueno, Ahí, muchas ahí gracias. pregúntale que él seguro que sabe. Buenísimo. Otra Muchas gracias. consulta. Usted había dicho que si podíamos ir a ¿podemos ir a consultorio con usted para ver? Sí, eso organícenlo con Martín, con el doctor Pellín, y ningún problema. Sí, Perfecto, sí, gracias. sí, sí. Chao, Gisela. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Chau, Doc.